Unidad número 6. Litigio estratégico. Muy bien. Ok. No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral, ya que es de la cárcel. Muy bien. Continuamos. Control de convencionalidad. Recordemos que el artículo primero tiene un mandato muy importante para nosotros. Artículo primero de la Constitución. El respeto de los derechos humanos consagrados y reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Muy bien, compañeros. Ok, en ese sentido, nosotros tenemos los medios de control de constitucionalidad para defender la supremacía de la Constitución, pero también tenemos mecanismos para proteger los tratados internacionales. Recordemos lo que hemos visto en esta sesión. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado frente a actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Muy bien. El efecto del juicio de amparo es dejar sin efectos este acto de autoridad y en la medida que sea posible restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido objeto de vulneración, que ha sido objeto de tildación. Entonces, vamos a hacer efectivo el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Cuando yo presento una causa a un juez, yo le puedo plantear tres tipos de control. Control de legalidad, control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Muy bien. Control de legalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma. Control de constitucionalidad. La adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece la Constitución. Control de convencionalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos del control de convencionalidad, hacemos referencia a un aspecto muy importante que tomemos en consideración. Por eso, empezamos con que el ejercicio del control de convencionalidad se realiza bajo dos vías. El control de convencionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso. El difuso viene de un criterio, de una opinión de un jurista mexicano llamado don Sergio García Ramírez,
qué nos habla de que todos los jueces, sin importar su jerarquía, deben de velar por el respeto, por la tutela a la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Se entiende? Esto quiere decir que los jueces, por ejemplo, un juez municipal, un juez local, un juez federal, le podemos plantear un tema derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y su obligación de estos jueces es garantizar la efectiva tutela de esta convención en un ejercicio de control difuso de convencionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. En un control concentrado de convencionalidad, dejamos esta cuestión a estos dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segundo lugar, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, pero decimos, al final de cuentas, ejercemos el control en dos formas. ¿Qué significa esto? Ahí va. Ahí va. Ahí va, sí. Yo agoto el recurso ordinario. En esta solicitud planteo una cuestión de convencionalidad. Cuando el juez emita su sentencia, tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión de convencionalidad. Muy bien. Ok. Cuando tramitemos la apelación, cuando lleguemos al amparo, también tendrán que pronunciarse en esta cuestión de convencionalidad. Cuando lleguemos a la revisión, nos encontramos en el mismo supuesto. Compañeros, como sigue subsistiendo el tema de convencionalidad, entonces podremos presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Y si sigue existiendo la vulneración, presentamos nuestra demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? En primer lugar, todo este camino ejerció un control difuso de convencionalidad. En el otro supuesto, ejercimos un control concentrado de convencionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Esa doble vía, ese doble camino para este ejercicio de convencionalidad. El fundamento del control de convencionalidad a nivel internacional diría que son los siguientes. Para complementarlo, compañeros. A nivel internacional, verificaría lo siguiente. Fundamento a nivel internacional. Declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas
de 1948. Muy bien. También tenemos, compañeros, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También de 1948. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrando en vigor hasta 1981, México aceptando la competencia de estos órganos hasta 1998. Muy bien. Ok. Estos son los fundamentos Perdón, internacionales. profesor. Perdón, Sí, profesor, ¿cuál es la última? Disculpe. la Convención Americana de los Derechos y Deberes de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, ¿a esta se refiere? Sí, sí, está bien, gracias. Compañeros, de esta convención agregaría yo todavía los protocolos adicionales que surgen de esta convención, así como las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está claro, compañeros? A nivel internacional. Estos son el marco normativo que ustedes deberán tomar en consideración. Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, entrado en vigor 1981, México aceptando la competencia contenciosa hasta 1998. A nivel nacional, compañeros, nuestro fundamento va a ser la reforma constitucional del 2011, que tiene como origen el caso Radilla Pacheco contra México, que se dictó en el año 2010 por conducto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo el fundamento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien, seguimos entonces. Perfecto, compañeros. Diputados y senadores, cuando ellos legislan, deben de tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Deben de revisar que la norma esté acorde con esta convención. La realidad, compañeros, es de que los legisladores, ya sea federales o locales, tendrían que revisar que la norma que están aprobando no sea contraria a la Constitución, que sea acorde. No solamente basta con este ejercicio, también tendrían que ver que esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Al primer ejercicio se le conoce como control de constitucionalidad. Al segundo ejercicio se le conoce con el nombre de convencionalidad. Se supone que nuestros diputados tendrían que hacer ese ejercicio, que nuestros senadores deberían de hacerlo. Se supone. Quiero pensar que así lo hacen, ¿verdad? Muy bien.
Pero también, compañeros, tenemos la obligación de quién más, de los señores jueces del Poder Judicial. ¿Qué hacen, compañeros? Deben de revisar un juez que cuando emita una sentencia, esa sentencia sea dictada de conformidad con el principio de legalidad, pero también tendrá que revisar que su sentencia esté acorde con la constitucionalidad y también con la convencionalidad. Y el juez se abstendrá de aplicar normas que sean contrarias a los derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Comentarios? ¿Está claro? Muy bien. Excelente. Deme un segundito, por favor, un segundo. Perdón, compañeros, es que escuché como un ruido, pero no es nada. Muy bien. Ok. En ese sentido, un juez, cuando emite sentencia, deberá de revisar que se encuentra pegada a estos supuestos que estamos revisando. Y en todo caso, aplicará un principio llamado principio pro persona. Es decir, aplicará la norma que más favorezca, que más proteja los derechos humanos. Muy bien. Ok. Recordemos, la reforma constitucional del 2011 tiene una importancia en este sentido, compañeros. Esta reforma modifica el artículo primero para dar un tema de importancia a los derechos humanos, no solamente los que se encuentren en rango constitucional, sino también los que se encuentran dentro de los tratados internacionales. Como ya revisamos, da pauta a dos temas importantes. Control dos formas de interpretar: la interpretación conforme y el principio pro persona. Recordemos, las autoridades en estos que son competencias de naturaleza administrativa, legislativa y judicial, al emitir sus actos, deben de velar que estos actos estén conformes a la Constitución, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A esto se le conoce como interpretación conforme. Muy bien. Y deberá de garantizar la tutela de los derechos humanos, aplicando la norma que sea más favorable. A eso se le conoce con el nombre de principio pro persona.
Muy bien, compañeros. Ok. Interpretación conforme y principio pro persona. Muy bien. Otro aspecto importante. ¿Cuáles son los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad? Que también es un tema que es de gran importancia para todos nosotros. Lo primero que partimos es de que los actos de autoridad se encuentran apegados a estos dos principios. Tenemos una presunción de buena fe por parte de la autoridad. Muy bien. Revisamos sus actos y revisamos que la norma se encuentra pegada a estos dos principios. Siempre. Recuerden, siempre hacemos este ejercicio. Voy a aplicar el Código Civil porque tengo un asunto familiar. Verifico que el Código Civil en ese asunto esté acorde con la Constitución y esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hago ese doble ejercicio, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Muy bien. De todo esto, compañeros, voy a optar por la norma que sea más favorable, por la norma que sea más efectiva en la tutela de derechos. Muy bien. A este ejercicio lo vamos a conocer como interpretación conforme. Desechó la aplicación de normas incompatibles de normas de menor alcance. A esto se le conocemos con el nombre de principio pro persona. Y si no se puede lograr una interpretación constitucional y convencionalidad conforme, se desaplica aquella norma que sea contraria a la Constitución, que sea contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es el ejercicio de control de convencionalidad en la vía difusa. Muy bien, de forma interna. Ahora vamos a ver cómo opera el control de convencionalidad de forma concentrada ante los órganos que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Y esta es la pregunta que vamos a formularnos. ¿Qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Tenemos un sistema universal de Naciones Unidas. Existe un sistema europeo, existe un sistema africano, existe un sistema asiático, existe un sistema referente a Oceanía y un sistema americano de derechos humanos, que es el punto en particular que vamos a estudiar. El sistema interamericano de derechos humanos se encuentra conformado por dos órganos importantes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Washington, D.C. Fue creada por ahí de 1950. Inclusive, la norma que lo regía en su momento es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Esta fue creada por ahí de 1969 con base a la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José. Muy bien.
Ok, perfecto. En el sistema interamericano de derechos humanos, compañeros, lamentablemente no todos los estados se encuentran dentro de este sistema. Por eso, destacamos que algunos estados, como por ejemplo, tenemos a Canadá, pues, que no está. Tenemos a los Estados Unidos, que tampoco. Tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos Islas del Caribe, que no entran dentro del sistema. ¿Vale? Algunos de ellos, como Venezuela, durante un gobierno chavista, pues estableció salirse de este sistema porque dicen que es parte del imperialismo yanqui, aunque el imperialismo yanqui pues no se encuentra ahí inmiscuido, como decía Chávez, ¿no? Pero bueno, se encuentra fuera. Bien, creo que lo mejor para un Estado democrático es formar parte del sistema. Eso es lo más conveniente, ¿verdad? Para una tutela, para un efectivo de control de los derechos humanos. Bien, perfecto. Desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fundada al mismo tiempo que la Organización de Estados Americanos, en esta prácticamente todos los estados miembros de la OEA ratificaron esta declaración. Esta declaración es de 1948 y esta declaración crea un órgano que fue reconocido posteriormente por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Este fue creado con esta declaración y por eso sucede en la ciudad de Washington, D.C. Entonces, espero que ya me entiendan la diferencia entre estos dos órganos y su conformación. Muy bien, compañeros. Ahí está. Sistema Interamericano y la Declaración Americana y la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Preguntas, compañeros? Sí, bueno, en dado caso, viendo como ejemplo ahorita que está la guerra de Rusia contra, bueno, la guerra que está ahorita en proceso, aquí si se diera una guerra entre algunas naciones americanas, ¿estos sistemas de derechos humanos quedan arriba de ellas o pueden ser pisoteados? No, por supuesto que no, pero esta no tiene nada que ver con conflictos bélicos, ¿eh? Para temas de conflictos bélicos tenemos que acudir a la Carta de Naciones Unidas y hay que acudir a la Convención de Ginebra y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos organismos tienen que ver con el tema de derechos humanos, con la situación regional, pero no sobre conflictos armados. Ese tema de conflictos armados es un tema de Naciones Unidas. Se le conoce como el derecho internacional humanitario para que hablemos específicamente de la guerra. Ok. ¿Sale? Sí, Muy nada bien. más era como duda. Sí, no, Personal. no, al contrario, creo que Gracias. es importante distinguir esos puntos, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Gracias. compañeros. Muy bien. Esta Convención Americana de Derechos Humanos reconoce algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la igualdad, el derecho a un juicio justo, ¿sale? Que sea juzgado con base a pruebas, que sea juzgado en base a una carpeta de investigación, a la participación política de todas las personas, miembros de un Estado, derecho de movimiento, derecho de libertad de tránsito, el derecho de asociarme con fines pacíficos, el derecho de manifestarme en una asamblea, derecho a la vida, derecho también a una vida familiar, derecho a la libertad, derecho al asilo político, derecho a la libertad de religión, derecho a la salud, al nombre, a la vida, a la seguridad social, al derecho de propiedad,
a los beneficios del trabajo, como el aguinaldo, como prestaciones de seguridad social, como un salario justo, como derecho a descanso, derecho a la educación, a la cultura, al honor, a la dignidad, protección judicial, integración personal, a la vida privada, libertad de expresión, nacionalidad y también libertad de pensamiento. Solamente por mencionar algunos derechos que contempla la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se presenta un trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bien, compañeros, todo empieza con nuestra petición. ¿Quién puede presentar la petición? La propia persona afectada, un grupo de personas o por conducto de organismos no gubernamentales que tutelan y protegen los derechos humanos. Muy bien. En ese tenor, estimados amigos, pues nos encontramos que tenemos que en caso de que se presente nuestra solicitud de forma colectiva, tenemos que individualizar a las víctimas. ¿Sale? Las víctimas tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una identidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. En este orden de ideas, compañeros, tenemos que en nuestra petición explicar el acto u omisión del Estado que provoca un menoscabo, que provocan una afectación en los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, la autoridad, por un tema de corrupción, permitió la construcción de una planta, de una empresa que contamina un río y este río causa una afectación a la salud de las personas que ahí habitan. ¿Vamos bien? Ok. Para que nosotros acudamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nosotros agotamos una jurisdicción ordinaria. Pasamos pues todo este procedimiento desde la demanda hasta que se dicta una sentencia. Lo importante es preparar nuestro litigio estratégico y esto implica que desde mi propia demanda yo no solamente planteo cuestiones de legalidad, podría plantear cuestiones de constitucionalidad y por supuesto también cuestiones de convencionalidad. A final de cuentas, cuando las autoridades se pronuncien, yo estoy preparando mi asunto para llegar al sistema interamericano. El día de hoy analizamos todo este procedimiento ordinario. Recuerden, por ejemplo, en el caso del amparo, se resuelve una causa, se apela, presentamos amparo, se resuelve la revisión ante un órgano supremo como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si siguiera subsistiendo la violación a un derecho humano, la violación a un derecho fundamental, pues bueno, existe la posibilidad de presentar la causa ante el sistema interamericano. Ya agotamos todos los recursos ordinarios. Ya no hay más que agotar, compañeros. Ya pasamos desde la presentación de nuestro escrito de demanda, ya se dictó una sentencia, ya presenté apelación, ya se confirmó esa sentencia. Sobre esa apelación, esa sentencia, me voy al amparo directo. Como planteé una cuestión de convencionalidad aquí,
el tribunal colegiado resuelve el amparo directo. Entonces, como hay una revisión por una cuestión de convencionalidad, la Corte en revisión resuelve la revisión y entonces habremos agotado con la Corte toda la jurisdicción interna. Ya no nos queda nada más por hacer en el Estado mexicano. Se acabó. Pero hay una cuestión de convencionalidad que sigue pendiente. Ahora tengo yo 6 meses a partir que la sentencia dentro del Estado haya quedado firme para presentar mi solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? O sea, profe, ese sería el último mecanismo que tiene uno para poder resolver su causa. Siempre y cuando su causa sea un tema de derechos humanos. ¿Sale? Ok. ¿Sale? Pero acuérdese, usted preparó el litigio estratégico desde el principio, ¿eh? No me va a salir usted al final que es que había un tema de derechos humanos. No, cuando yo preparo esta causa, como lo mencionamos, lo hacemos ¿desde dónde? Desde el origen, desde acá, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo vengo hasta aquí, hasta esta sentencia, a decir que la ley que me están aplicando viola derechos humanos? Ya no se puede pronunciarse Pues, la Corte. hasta cierto punto dirían, pues bueno, tú apelas como te va en la feria, ¿verdad? Como no te favoreció la sentencia, ahora me dices que la sentencia es contraria a derechos humanos, cuando tú debiste haber argumentado desde aquí, desde el origen, ¿sale? Yo preparo mi litigio estratégico, porque si no, el acto va a ser consentido, porque si no tomé como base los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al rato yo no voy a venir a presentar la causa ante la Comisión Interamericana, porque no va a ser procedente. ¿Muy bien? Ok, muy Gracias, bien. profe. A sus órdenes. Compañeros, 6 meses para presentarlo. Atentos, si yo presenté mi causa de derechos humanos y la está conociendo otro tribunal, como el tema de la Corte de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, entonces ya no puede conocer la comisión por un tema de litispendencia, porque otro órgano ya está conociendo. Pero si no fuera el caso, compañeros, entonces ahora sí, compañeros, vamos a presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi petición podrá ser vía electrónica. Podré presentar correo certificado y asimismo también yo podré presentarme personalmente ante la comisión en Washington, D.C. y presentar mi solicitud. Ahorita, con motivo del COVID, la mayor parte de agenda que tomó la comisión fue por vía electrónica. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Pero hay una cuestión muy importante que debemos señalar. Si su petición pasa a trámite, los gastos de hospedaje, de traslados, corren por conducto de un fideicomiso de la Organización de Estados Americanos. Si se admite a trámite, ¿eh? Y entonces traslados a Washington, hospedaje y alimentos ya están pagados. Si después llegan hasta la sede de Costa Rica, porque el asunto no se resolvió ahí, sino que tuvo que llegar a la corte, también van a tener los gastos pagados. Si se admite a trámite, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hablar. Si se admite a trámite. Muy bien. Ok.
Muy bien. ¿Cuánto gana el abogado en esto? Más que dinero, ¿saben qué es, compañeros? Un tema de litigio estratégico. Es un tema de prestigio. ¿Sale? Es un tema de prestigio profesional que ustedes lleven un asunto ante esta vía. Porque muchos de los clientes que se vulneran sus derechos humanos son personas de escasos recursos. Y muchas veces son las propias ONGs que promueven sus defensas. Entonces, bajo ese supuesto, compañeros, no hay muchos recursos económicos, lo que sí hay es un gran prestigio. Ese es el punto principal. Muy bien. Ok. Presento mi petición. Compañeros, en esta petición, lo primero que va a ser una evaluación inicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa evaluación inicial, determina si admite, si desecha o si previene nuestra solicitud. ¿Sale? Si, por ejemplo, encontrara que no existe una violación a derechos humanos, me va a desechar mi solicitud y me diría bye. Muy bien. Ok. Si determina que admite a trámite mi solicitud, va a emitir un informe sobre admisibilidad. En este informe va a emplazar al Estado responsable y el Estado responsable lo que va a buscar primero la comisión es en esta fase llegar a un convenio conciliatorio, que las partes subsanen esta controversia. Si las partes subsanan aquí sus diferencias, vamos a poner fin a la presente causa. De no ocurrir esto, la comisión emitirá un informe de fondo. Se conocen por las partes, la podrán objetar. Si la resolución se confirma y no se repara el daño, podemos presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí la comisión se va a convertir en un tipo fiscal, porque ahora la comisión va a representar los intereses de la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Y qué es mejor, llegar a un acuerdo en la admisibilidad o ir todo el proceso? Mire, le voy a ser muy sincero. Si llegamos hasta este punto, lo importante es llegar a un acuerdo. Pero normalmente, si ya la autoridad se aventó a llegar hasta que llegara ustedes a este punto, no va a negociar con usted, ¿eh? O sea, si la autoridad fue omisa en todo el proceso para que aquí venga a negociar, lo más probable es que no quiera negociar, ¿eh? Y sobre todo, si viene de una administración pasada, pues va a decir, no es mi bronca. Aunque la realidad es que en América Latina en general, no hemos aceptado que no son administraciones pasadas, es un encargo de una función que tienes en este momento. Y si fue un error que se cometió en el pasado, ni modo, tengo que responder yo como titular. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un caso. El presidente de Uruguay, bueno, el expresidente de Uruguay, un señor grande de edad, ¿recuerdan su nombre, compañeros? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Bueno, ese presidente de Uruguay, ya una persona ya muy grande de edad, fue objeto del tema de la persecución por los regímenes militares que hubo en su país. Y cuando le llegó un asunto de Helman contra Uruguay resuelta por ahí del 2012, él también él fue víctima de esa persecución, él fue víctima de esos gobiernos militares. Y él ahora como titular del Ejecutivo, Pepe Mujica, sí. Ahora él como titular del Ejecutivo tuvo que pedir perdón a nombre del Estado de Uruguay
por la violación a los derechos humanos que se cometieron por parte de efectivos militares durante la famosa, durante las famosas dictaduras militares, compañeros. Estos son puntos importantes que hay que destacar. ¿Sí? Entonces, lo conveniente sería que el Estado respetara derechos humanos y que el Estado llegara a un acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Compañeros, así más o menos, sí, así se va realizando el trámite. Ahí va. Paso número 1. Presento mi petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo vimos, vía electrónica, vía correo certificado, vía personal, ¿verdad? Presentamos nuestra petición. Si se admite a trámite, se le va a dar una numeración a nuestra petición y en ese orden que va ingresando, le vamos a dar trámite. Si, por ejemplo, esta petición 1300 ampara derechos humanos de grupos vulnerables, se va a atender con antelación que esta petición 1298 por el grupo vulnerable que se encuentra afectado. Bien, como señalamos, la comisión sobre esa petición que realice la calificará, admite, desecha o previene. Muy bien. En el caso de admitir a trámite, va a notificar al Estado responsable, quien tiene un plazo de 3 meses para presentar observaciones a ese informe de admisibilidad. Si está de acuerdo o no, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Porque, ¿qué creen? El Estado es tan descarado que puede decir que ni siquiera lo hizo, ¿verdad? Ni siquiera aceptar su responsabilidad. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Lo que buscamos, como bien ya establecimos, mi estimado Gilberto, es que lleguemos a acuerdo, que solucionemos el conflicto, que pongamos fin a esta violación de derechos humanos. Si lo solucionamos aquí, se acabó. Ya no avanzamos a lo que sigue. Nos quedamos hasta el paso número 5. De no ser así, compañeros, bueno, se celebra una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos a la víctima. Escuchamos a las ONGs que representan a la víctima. Escuchamos al Estado responsable. Muy bien. Se ofrecen pruebas, se formulan alegatos y sobre este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá un informe de fondo. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Informe de fondo. Bien. Ese informe de fondo, sobre ese informe de fondo y sobre ese informe de admisibilidad, todavía le damos vista a las partes para que hagan sus observaciones en un lapso de 4 meses. Se celebra otra audiencia pública, se escucha a las partes y confirma, modifica o revoca el informe de fondo que hubiese emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok. En el caso de que se confirme la resolución de fondo, bueno, le damos 3 meses al Estado responsable para que dé cumplimiento a esa resolución de fondo. Si no le da cumplimiento a petición de la víctima, podemos presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda, presentando como base
el informe de admisibilidad y el informe de fondo. ¿Listos? Bien. Pasamos de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D.C., y ahora nos vamos a San José de Costa Rica. Muy bien. Ok. Pum. Paso número 1. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento Interno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se somete el caso por conducto de la comisión. Solamente por conducto de la comisión puede llegar un asunto ante la Corte Interamericana. Se presenta ese escrito de sometimiento y tenemos un lapso de 2 meses para que se reciban los documentos de los representantes y el sometimiento con todos sus anexos. ¿Sale? Es un procedimiento muy largo, ¿verdad? Hay que tener paciencia para esto, ¿verdad? Muy bien. Paso número 2. Se presentan los famosos ESAP. ¿Qué son los ESAP? Es las solicitudes, argumentos y pruebas por conducto de los representantes del Estado, por conducto de la víctima. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Paso número 3. Contestación del Estado. El Estado interpone excepciones y no está conforme con el informe de fondo y con el informe de admisibilidad presentado en esa demanda. Reconoce total o parcialmente los hechos o las violaciones. O en su caso, se allana. A ver, que pruebe que violé derechos humanos. ¿Sale? Se acabó, me allano. No contesto y verifico qué va a ocurrir un poco más adelante. Eso es lo que pudiese, la actitud que pudiese tomar la autoridad cuando contesta, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Muy bien. Se presentan las listas definitivas de las personas que van a declarar en las audiencias. Se podrán en este momento objetar testigos, se podrán recusar peritos y demás personajes que vayan a presentar una declaración en las audiencias que celebrará la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se resuelve el tema de la audiencia de conformidad con el artículo 50 de este reglamento. En este punto, compañeros, sobre la audiencia, se va a determinar la admisibilidad de las personas que van a declarar. Se van a tomar en consideración las observaciones sobre objeciones, recusaciones u otras solicitudes que las partes presenten. Se forma de recepción de las declaraciones. Se señala cuál es el objeto de la declaración. Se convoca una audiencia pública y se fija fecha para los alegatos y las observaciones. Es un tema muy solemne porque también participan funcionarios públicos que presentan declaraciones juradas. Muy bien. Se van a presentar observación a los affidavits. ¿Sale? Que estos affidavits, compañeros, tienen que ver con el tema de los argumentos que las partes van a presentar después de remitirse los alegatos finales y los escritos. Muy bien. Seguimos avanzando más o menos para que vean ustedes la tramitación y verificamos a grosso modo, compañeros, que llegamos a la audiencia pública. Si hay partes eventuales, se resuelve sobre fondo, sobre reparaciones y las cosas que se están solicitando. Se presentan alegatos finales, escritos de las partes, observaciones finales y la comisión presenta las pruebas y se formulan alegatos finales para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia. Bien, compañeros,
todo este paso es muy importante porque llegamos a la parte conclusiva en la cual pues vamos a resolver la presente litis. Se dicta sentencia de excepciones preliminares en el caso de fondo, reparaciones y costas judiciales. Se requiere interpretación de esta sentencia y bueno, se emite una sentencia de interpretación, la cual se explica en audiencia pública a las partes y se vigila el respectivo cumplimiento de la sentencia. Todo esto ocurre, compañeros. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos verifica que el Estado responsable cumpla, verifica que se hayan reparado los daños que se le haya causado a la víctima y que se haya indemnizado por esa violación a los derechos humanos. Sí, mi estimada Claudia, te escuchamos, por favor. Una pregunta, profe. ¿Ese tipo de sentencias se vuelven públicas? Sí, porque es obligación del Estado responsable publicarla en el Diario Oficial de la Federación y además que va a constar dentro de los instrumentos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usted podrá consultar. Y esa sentencia, por lo mismo, ya se puede ocupar también para otro caso similar, o se puede ocupar como jurisprudencia. Esa es la jurisprudencia interamericana, exactamente. Sí. Gracias, profe. Por ejemplo, en un caso que está ahorita en la corte, el caso de Acteal, si algún otro estado americano tiene un asunto similar sobre un tema de desaparición, sobre un tema referente a una afectación de derechos, lo puede presentar, porque esa es parte de la jurisprudencia interamericana. ¿Se entiende, compañeros? Muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Afortunadamente, en América no tenemos todavía muchos casos resueltos. Bueno, sí son bastantes, pero no como en Europa, ¿eh? En Europa tienen miles de casos y es muy difícil seguir una jurisprudencia europea de la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí todavía hay cierto orden. Entonces, es importante que consulten la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia, compañeros, hace una remisión en su propia página sobre algunas causas en particular y nos remite a tratados internacionales y nos remite a jurisprudencia. Entonces, por eso, como dice Claudia, es muy importante porque la jurisprudencia es vinculante, porque la jurisprudencia es obligatoria, porque la podemos presentar en otros casos. Muy Ahora, bien. por ejemplo, Sí. y un caso de, como dice, de los estados europeos, ¿puede ser ocupado también en estados latinoamericanos siempre y cuando la causa sea similar? A menos que derive de un tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si es un asunto derivado de un tratado europeo de derechos humanos, entonces no lo podrá utilizar. Tendría que ser una referencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Bien, compañeros, todo esto, sí. Esta corte sí es, digamos, imparcial casi 100% o también tiende a caer en corrupción. No, la verdad es que le voy a ser muy sincero. Tiene un prestigio importante, ¿eh? La verdad es que todavía tiene un prestigio destacado, ¿eh? Todavía. Es una corte respetada, el sistema interamericano todavía tiene una buena reputación. Entonces, creo que en ese sentido estamos bien parados en el sistema interamericano, todavía. ¿Vale? Ok, gracias. Muy bien. Compañeros, todo esto es lo que revisamos sobre el litigio estratégico. Todo esto. Ustedes iniciaron desde aquí, desde el juicio ordinario, desde la presentación de la demanda. Recuerden, aquí el punto y el límite se lo van a colocar ustedes. ¿Hasta dónde quiero llegar en un caso?
hasta dónde voy a plantear la defensa. Si mi causa requiere un tema de litigio estratégico, desde que yo analizo el asunto, voy a plantear eso en mi escrito inicial. Desde ahí, compañeros, para que cuando el juez se pronuncie, tenga que resolver sobre esa cuestión de derechos humanos que estoy planteando. ¿Vale? Cuando apele y la sala confirme, deberá de pronunciarse sobre esa cuestión de derechos humanos. Si el tema sigue subsistiendo cuando presento mi demanda de amparo directo y se remite al colegiado que corresponda, bueno, el colegiado cuando dicte su sentencia tendrá que pronunciarse sobre esa cuestión de derechos humanos derivado de un tratado internacional que hice referencia en mi litis principal. Cuando lleguemos a la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos encontraremos nosotros en el mismo supuesto. ¿Se entiende, compañeros? Yo ya preparé todo. Internamente, aquí me acabé todo. Ya no hay más que hacer. Como si seguimos con un tema de derechos humanos que planteé desde el inicio de la litis, compañeros, pues bueno, ahora sí, la petición la va a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todo esto que hemos estudiado, el informe sobre admisibilidad, el informe de fondo, el Estado no cumple con este informe de fondo, se presenta la demanda por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguimos todo este procedimiento que hemos señalado y se emite una sentencia. Recuerden, no solamente la referencia normativa será la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un marco normativo muy importante que debemos tomar nosotros en consideración en relación a todo este estudio que hemos venido realizando, compañeros. ¿Se entiende? Entonces creo que hay cosas bastante interesantes, hay cosas bastante llamativas que tenemos que tomar en consideración, compañeros. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, pues espero que todos estos temas que hemos venido compartiendo con ustedes, compañeros, sean realmente de gran utilidad, sean aprovechados por ustedes al máximo. Y bueno, compañeros, prácticamente llegamos a la conclusión de esta su licenciatura. Y bueno, alguna recomendación bibliográfica sobre esta materia en particular. Este libro de Manual de Juicio de Amparo de la Suprema Corte, la verdad es que es muy bueno, compañeros, de Tirán Lablanche. Está un poquito caro, pero creo que es bastante interesante y es bastante funcional para el tema del juicio de amparo. En aspectos históricos, pues sin lugar a dudas también tenemos al doctor Ignacio Burgos Orihuela. No está muy actualizado en temas, pues contemporáneos del amparo, pero por supuesto que sirve como base importante tener nociones sobre derecho constitucional. Libros también del doctor, también, ¿cómo se llama? Y se me fue este nombre, del doctor Alberto Castillo del Valle, también muy importante. Y bueno, creo que hay bastantes obras que ustedes pueden revisar en relación a esta materia, compañeros. Pues bueno, agradecemos mucho, compañeros, su atención. Muchísimas gracias. Y sobre todo, compañeros, les reconocemos su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Es un gusto haberlos conocido, al menos por una clase final. Espero que podamos estar, pues por lo menos en contacto profesional, en contacto académico, lo que ustedes requieran, compañeros, con todo gusto estamos para servirles.
Agradezco a la Universidad Valle Dorado por conducto de su rector, el maestro Jorge Velasco Martínez, y también a nuestro coordinador, licenciado Francisco González, por la invitación a esta sesión. Y bueno, compañeros, son un grupo importante, son un grupo que tiene muchos objetivos por cumplir, y sigamos adelante, compañeros, porque dice el poema de Walt Whitman, no, no te detengas, ¿no? No dejes que el día termine sin haber crecido un poco más, sin haber sido feliz, sin haber cumplido tus sueños, compañeros. Y una parte importante es que iniciaron un camino, pero también llegan a su conclusión, compañeros. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y el mayor de los éxitos, y sigan con su formación profesional. Además de ser buenos profesionistas, lo más importante es seguir siendo excelentes seres humanos, que eso es lo que trasciende en la vida, compañeros. Dios los bendiga. Licenciado Francisco, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes, compañeros. Felicidades, no solamente a ustedes, compañeros, porque gran parte de su éxito profesional está en su familia, está en sus padres, los que tienen la fortuna de tenerlos, están en sus hijos, están en sus amigos, están en las personas que estuvieron alrededor de ustedes. Así que también una felicitación para ellos. Dios los bendiga, compañeros. Licenciado Francisco, a tus órdenes.